Ok. Muy buenos días, estimadas damas y caballeros. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Mi nombre es Armando Cavazos Regalado y estaré conduciendo este evento. A nombre de la Comisión Estatal Electoral, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México, del autor Rafael Elizondo Gasperín. Para continuar con nuestro evento, quisiera agradecer que coloquen sus dispositivos móviles en modo silencio o modo vibrar para un mejor desarrollo de nuestra sesión. Me permito mencionarles a nuestras invitadas e invitados especiales y les solicito guardar sus aplausos hasta que termine de nombrarles. Reconocemos la presencia de quienes este día se encuentran en el presidium, al autor del libro, al maestro Rafael Elizondo Gasperín, también a las presentadoras, la maestra Claudia Valle Águilas Ocho, magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la maestra Miriam Hinojosa Dieck, consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, y al moderador, el maestro Alfonso Royce Elizondo, consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Agradecemos también la presencia de las consejeras y consejeros electorales que se encuentran con nosotros. El doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente, la ingeniera Sara Lozano Alamilla, consejera, la maestra Claudia Patricia de la Garza Ramos, consejera, y la licenciada Rocío Rosiles Mejía, consejera. Gracias también al secretario ejecutivo, licenciado Héctor García Marroquín. Agradecemos y destacamos la presencia del personal del Instituto Nacional Electoral, del personal de la Sala Regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación y así como al personal del Instituto Estatal de las Mujeres. Asimismo, agradecemos a los diferentes medios de comunicación, al personal de la Comisión Estatal Electoral, al público en general que amablemente asiste a esta presentación del libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México, así como a quienes nos ven en la transmisión de nuestra página web www.ceenl.mx y a través de Facebook de la Comisión Estatal Electoral. Un aplauso para todos quienes aquí se encuentran presentes. Iniciaremos con la mecánica, será el moderador, el maestro Alfonso Royce Elizondo, quien irá haciendo la presentación de las personas que nos acompañan en el presidium y posteriormente, después de cada exposición, al finalizar las exposiciones, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, cedo el micrófono al maestro Alfonso Royce Elizondo, quien será el moderador de este evento. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la consejera Miriam, al maestro Rafael Elizondo Gasperín, que nos acompaña para presentar su importante obra que surge en un momento muy adecuado. Justamente estábamos platicando hace unos momentos que surgió justamente en la época adecuada para poder presentar esta obra y por supuesto la presencia de la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho. Agradecemos su presencia, siempre es una invitada de honor en esta institución. Y me voy a permitir leer una muy breve síntesis curricular de la magistrada. La magistrada Claudia Valle Águilas Ocho es actualmente magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, es maestra en Derecho y dentro de la carrera judicial ha ocupado los cargos de actuaria, secretaria de Juzgado de Distrito y de Tribunal Colegiado de Circuito. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta, coordinadora de Políticas de Igualdad de Género, integrante de la Comisión Sustanciadora y presidenta del Comité de Transparencia. Y previa a su designación como magistrada electoral, fue titular de la Secretaría General de Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Le cedo el uso de la voz a la magistrada que nos va a hacer el favor de comentarnos el libro del maestro Rafael. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Comisión Estatal Electoral, a su consejero presidente, a las consejeras, a todos los integrantes de este organismo por la invitación y por el honor de comentar el libro del maestro Rafael Elizondo Gasperín. Tengo la tentación de hacer confesiones respecto de la amistad y el conocimiento del autor del libro. Creo que era en 2006. En 2006 en Carlota Armero 5000
en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se daba la renovación de la entonces integración 2006-2016 de magistrada y magistrados de la Sala Superior, y me tocó llegar a una ponencia donde estaba Rafael, de secretario de Estudio y Cuenta. Después, en un breve tiempo, porque él ya tenía bastantes años de experiencia jurisdiccional electoral formando parte de la Sala Superior, dejó de estar en el cuerpo de ponencias para irse, si mal no recuerdo, a la dirección jurídica y después ser subsecretario general de acuerdos y después emigrar después de alguna década y media, tal vez un poco más, de estar en el Tribunal Electoral para centrarse en la práctica profesional externa. De Rafael, quienes hemos sido sus compañeros y compañeras en el tribunal, lo que puedo decir de su persona antes de hablar del libro y de la importancia de que una persona con la preparación que tiene el autor lo aborde, debo de decir que siempre un signo característico de su personalidad es su afabilidad, su disposición siempre al diálogo y tener de verdad siempre esta sonrisa dispuesta y un temple y un carácter también muy abiertos al diálogo, y eso se agradece en el ser compañeros y ser compañeras. Cuando leo este libro, leo a Rafael Elizondo Gasperín haciendo un recuento de lo que conoce, un recuento de su historia previa de conocer el derecho electoral y cómo se ejercían los derechos de las mujeres en materia política, cómo en este tránsito surgen las cuotas de género y la paridad, pero con las cuotas de género y con la paridad también se empieza a incrementar un fenómeno en el ejercicio de los derechos. Y entro en materia. En esta obra que me di a la tarea de leer y que la verdad recomiendo, es una lectura ágil, es una lectura abierta, es una lectura sencilla, pero muy dinámica. Si quieren comprender el antes y el después de los derechos políticos de las mujeres, la lucha de las mujeres por sus derechos, vean los 2 primeros capítulos de este libro. Si quieren empezar, porque ya lo conocen, a leer el fenómeno de la violencia sin caer todavía en el análisis de la violencia política y después la violencia política por razón de género, la segunda parte del libro lo describe de verdad, como él bien dice, dirigido a un público abierto, sin grandes complejidades o sin grandes complicaciones para hablar de un tema que de suyo sí es complejo. La violencia para reclamar un derecho, igual que la violencia para evitar que se ejerzan los derechos, creo que todos podemos coincidir, no puede ser aceptada, no debe ser aceptada. Cuando alguien para reclamar un derecho, una persona o un grupo de personas en lo individual, para reclamar un derecho, opta por el camino de la violencia, lo primero que hacemos es exigir que no sea ese el medio para reclamar un derecho, que se haga de manera pacífica, ordenada ante la autoridad competente. Pero cuando la violencia no es para ejercer un derecho, sino para frenar un derecho, ¿qué hemos hecho? Porque ese es el tema de la violencia política por razón de género. Es un instrumento para frenar el ejercicio de derechos legítimos. Así lo ha sido hasta ahora. Este instrumento contra el respeto a los derechos humanos de las mujeres tiene un fin y tiene un fin concreto. Busca desalentar su participación política. Se busca reducir los liderazgos ya existentes de las mujeres en la materia política. Tiene entonces un altísimo costo, la violencia es un altísimo costo de frente al ejercicio de un derecho humano. Si hablamos de derechos humanos y no entendemos que el derecho de ciudadanía es un derecho humano, empecemos a verlo en ese contexto. El derecho a ser votadas, a ser electas y a ejercer un cargo forma parte de este derecho humano de ejercicio de la ciudadanía. Y la violencia, por tanto, merece, desde mi punto de vista, el más enérgico rechazo y la suma de acciones para evitarla, para reducirla, para regresarla al lugar ínfimo hasta que no exista, para convertirla en un instrumento inútil para
frenar los derechos. Ese es nada menos y nada más el esquema de reto que presenta el problema social de la violencia política contra las mujeres. Cuando en 2014, el 6 de junio de ese año, el Tribunal Electoral, donde conocí al autor del libro, la sede central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, albergaba por primera vez un encuentro nacional para hablar del tema de violencia política por razón de género, lo primero que generaba el título era un rechazo. Los partidos políticos representados en el Senado, porque uno de los convocantes era la Comisión de Igualdad del Senado, decían que por qué le iban a poner a un foro internacional que se iba a centrar en la sede de la máxima autoridad electoral violencia política. Si en México no existía la violencia política, ¿por qué llamábamos a la violencia política y por qué llamábamos a un foro con ese nombre? Esa fue la primera experiencia de las instituciones para abordar el tema. Y lo primero que surgía como rechazo era: no hay violencia política en México. ¿De qué quieren hablar en ese foro el Instituto Nacional de las Mujeres, el Congreso de la Unión a través del Senado, concretamente la Comisión de Igualdad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el NDI, una organización para el fomento de la democracia, una organización internacional? Eso era lo que nos decían. Pero saben ustedes que las y los panelistas que existían, que estaban ahí, que fueron buscados ex profeso para hablar del tema, hubiéramos llenado todo un salón como este. Las posibles panelistas que habían sufrido violencia política por ejercer el derecho de participación. No solo podríamos, y llenamos las mesas de panelistas, podrían ser todos y todas ustedes quienes están aquí. Había síndicas, regidoras, diputadas locales, diputadas federales. Recuerdo muy bien una diputada de Oaxaca que en su lucha por estar en la política le habían matado al esposo para hacerla entender a ella que no estuviera en la política. Estas experiencias que nos contaban estas mujeres que, pese a la política ejercida en un ambiente violento, habían llegado a ocupar estos cargos, lo que nos demostraba es lo que hoy el libro nos dice. Es una realidad en México que se vive la violencia política por razón de género. No lo podemos negar. Lo que tenemos que hacer es identificarla, prevenirla, sancionarla y erradicarla. El problema estaba entonces ya mostrándose. No cabía la negación. Iba de la mano y ha ido de la mano con una escalada importante que se une a la mayor participación de las mujeres en la política. Las cuotas de género garantizaron una presencia mínima de mujeres, por lo menos en la postulación, y la violencia política aumentó. Cuando la paridad de género se logró como un derecho de igualdad en la política, hubo más mujeres en política y las estadísticas de actos de violencia para evitar que las mujeres ejercieran el derecho volvió a presentar una cúspide. Entonces, por eso es válido afirmar, como nos muestra el libro, que la violencia en materia política se ha vuelto un instrumento para negar el ejercicio de este derecho, para anularlo, para contrarrestarlo, para decirle a las mujeres: estar en política, este es el costo. No había entonces, en 2014, ni existe hoy, una ley que tipifique la violencia política por razón de género en el orden penal, y no lo existe como causa de nulidad de una elección todavía en las leyes electorales. Entonces y hoy teníamos como referente solo una ley en Bolivia, auspiciada por un grupo de concejalas que habían logrado que se estableciera esta conducta como un delito en Bolivia, el primer país en el orden de América Latina en tipificarla. Hoy, por ejemplo, Zacatecas en su código electoral tipifica la violencia política y lo une como una infracción electoral, recientemente. Y creo que es de los pocos estados que así lo ve. La violencia política, entonces, lo que hoy sí tenemos, y nos dice el autor del libro, es un concepto claro. ¿Qué es violencia política y qué no es violencia política? Todo acto u omisión dirigido a reducir, a menoscabar, a impedir los derechos de participación políticas de las mujeres en un contexto de el ejercicio de estos derechos y por su condición de ser mujeres,
es violencia política por razón de género. Hay otro tipo de violencias que se ejercen contra las mujeres, pero que no se dan bajo este contexto ni con ese fin. Sin duda es una violencia que tampoco se debe de tolerar y que también se debe denunciar y sancionar, pero es otro tipo de violencia. Por eso, leer el libro, identificar qué es violencia política y qué no lo es, creo que este es el mejor catálogo concentrado de casos y de situaciones y de definiciones y de conceptos en los cuales podemos advertir qué es violencia por razón de género y qué es violencia política por razón de género o contra las mujeres. En años recientes se generó un instrumento para prevenir los actos de violencia política porque se empezaba a registrar una estadística en la cual la violencia iba en incremento, como les menciono, a mayor participación de las mujeres en política, mayor ejercicio de violencia como este instrumento para frenar su ascenso. Me refiero concretamente, y así lo refiere el libro, al protocolo para la atención de la violencia política por razón de género o por violencia política contra las mujeres. ¿Marca un parteaguas este documento? Sí. ¿Tiene un fundamento en la ley? No, tiene un fundamento convencional. Tiene un fundamento en los mandatos como Estado mexicano, en 2 convenciones no de reciente signatura en el Estado mexicano, ya de cuña añeja. La Convención Belém do Pará, Convención para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, y la Convención CEDAW, por sus siglas en inglés, la Convención para eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. ¿Qué nos dicen estos pactos internacionales entre los países? Que debemos de llevar a cabo acciones para evitar la violencia. Acciones de todo tipo, legislativas sí, administrativas también. Un llamado a una acción política también. Esta es una suerte de política pública que forman las instituciones que están inmersas en el tratamiento de la violencia y en el tratamiento también de la protección de los derechos de ciudadanía. ¿Y qué pasa con este protocolo? Pues este protocolo llama a la acción, llama a emprender acciones, llama que ante la denuncia de un acto de violencia política se tomen medidas de protección, se evite que se perpetúe la violencia y se evita también el daño que ésta genera para que se pueda ejercer el derecho. En este llamado a la acción es donde se suman la academia y los conocedores del tema. Y ahí encuentro yo justamente la razón de ser de este libro. Me queda muy claro que el autor, con plena conciencia de la importancia que tiene poner un alto al problema de la violencia política, se decidió a hacer algo. Se decidió a compilar todo lo que ya conocía sobre violencia política, pero explicarlo aún más desde el contexto de los derechos y de la participación de las mujeres en la política. Sin duda muestra un compromiso para sumar a una nueva cultura, identificar la violencia, denunciar la violencia, prevenir la violencia. Este fin es el que advierto en la construcción de esta obra, porque si ustedes la leen, van a leer narraciones concretas de casos en los cuales además van a encontrar cómo se han analizado por los tribunales estos tipos de casuística. Contar los casos y conocer la historia es lo que nos lleva a identificar que el problema ahí está. Cuando yo les platico de cualquier otro tema que no les es cercano, me van a escuchar, pero no lo van a interiorizar y no lo van a hacer propio. El tema de la violencia es así. Mientras no nos toca de cerca, sabemos que ahí está, pero no le queremos ver. Lo primero que decimos es, no es violencia. Seguramente es otro problema, seguramente encontramos una razón para justificarlo. Seguramente sí. Porque la negación es lo que está ahí. Porque cuando dejamos la negación a un lado, entonces tenemos que hacer algo para enfrentar el problema. Y a eso, pocos y pocas personas de veras tienen una vocación y responden a ese llamado. El autor lo responde y lo responde mostrando por primera vez un libro que hable sobre violencia política contra las mujeres, porque sí es una realidad en México y es una realidad que lastima y lacera. La violencia y las manifestaciones por el hecho de ser mujeres que buscan competir o participar en política van más allá de ser excluidas de un proceso de selección de candidaturas. Van más allá de una campaña fuerte, de debate fuerte y vigoroso. No, va más allá que eso. Estamos hablando que involucra acoso, lesiones y en ocasiones la muerte. Pone en riesgo no solo
a quien participa en política, pone en riesgo a su familia, a sus colaboradores, pone en riesgo a las personas que apoyan esa aspiración. De esto es lo que nos da cuenta la obra que hoy se comenta y a la que invito a su lectura. Es un lenguaje sencillo, con la mente para un público abierto. Nos lleva de la mano de la historia de las mujeres, como mencionaba antes, pasa por el voto de las mujeres, el voto universal, el voto como un derecho de todas y de todos, y repara lo deseable e imperioso que es frenar la violencia política que se ejerce principalmente contra las mujeres. Yo solo les invito a recordar 2 casos que son los más sonados tal vez. Felicitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan en Guerrero, Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenaló, Chiapas. Son 2 casos. El libro relata por lo menos 50 o 60 de ellos y su tratamiento. Son tal vez esos los casos que más ubicamos por ser los más publicitados, pero no son los únicos que existen. Sería deseable que esos no existieran, pero no son solo esos, hay muchísimos, muchísimos más. La violación a derechos o ejercer un cargo que involucra actos constitutivos sin duda de violencia política, como nos lo refieren en el libro, puede dar lugar no solamente a conductas de orden penal, ser sancionadas por lesiones, por daños, también nulifica estos derechos. ¿Y qué débitos tenemos actualmente? Lo señala y lo señala muy bien el autor. La tipificación de la violencia política sigue siendo una cuestión pendiente. La responsabilidad social, política y jurídica de todos los actores políticos. Existe desde luego un deber para atender a las víctimas de manera más eficaz a través de potenciar las medidas de protección que se establecen en el protocolo y que narra también los casos en que se han concedido estas medidas de protección en el libro. Existe un flanco abierto, importante creo yo, para generar responsabilidades administrativas y de orden de la violación de los derechos humanos de las personas, también cuando se dé la violencia política por razón de género. Desde luego estamos ante una infracción a la ética partidista y al deber de velar por el orden y el interés público, de frente a contar con una democracia de mayor calidad que nuestro país pide, y pide con poca paciencia. Queremos una mejor democracia, queremos una democracia más incluyente en el que las mujeres y los hombres participen en política y participen en todos los ámbitos, libres de una vida que discrimine, de un ámbito que discrimine o de un ámbito y de unas estructuras que no frenen la violencia contra quien se ejerza. Por esto recomiendo muchísimo la lectura de este libro. Me parece que es una acción y un llamado a identificar que el problema está, que el problema debe ser atendido y que el problema es, como sociedad, no hemos aprendido a respetar el derecho de la otra o del otro para ejercer sus derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, magistrada. Qué adecuado fue que su presencia en esta presentación de este libro, porque sin duda hay una historia coincidente de ambas personalidades en la trinchera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la trinchera por justamente enfrentar los retos que generan pues esta cuestión de desigualdad con la perspectiva en relación a la perspectiva de género. Sé que es una personalidad, como lo señalé en la lectura de su síntesis curricular, que ha asumido estos retos, que ha enfrentado esta lucha, que ha seguido la evolución jurisprudencial que ha tenido este tema. Muy importante su presencia. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, me llama mucho la atención justamente el tema, esto que decía la magistrada, de qué importante es saber qué no es violencia política, pero también qué importante saber es qué sí es violencia política y cuáles son los mecanismos que se tienen para defenderse al respecto. Sin duda este libro es muy importante para conocer estos temas y por supuesto va a ser muy importante que puedan darse un tiempo para hacer una lectura. La verdad es que es bastante ágil su lectura. Y bien, y justamente en este tema de
de Género, una persona que ha asumido estos retos en el seno de esta comisión es precisamente la consejera, la maestra Miriam Hinojosa Dieck, de quien no leo su síntesis curricular porque pues justamente es una persona de casa, es una persona que aquí conocemos, es una persona que queremos, y como decía, es una persona, es justamente la presidenta encargada de la Comisión de Género en esta Comisión Estatal Electoral, y precisamente esa es una de las cuestiones que se notan para la pertinencia, para que sea ella quien presente este libro en esta institución. Adelante, maestra. Pues muchas gracias, Alfonso. Dijo con un eufemismo que soy de casa. La verdad es que prácticamente soy activo fijo de esta Comisión Estatal Electoral, donde ya me une una relación de muchísimos años y estoy pues dobleteando como consejera. Si puedo llegar a cumplir el encargo que me dieron, pues habré cumplido 12 años como consejera. Y la verdad es que celebro que en esta nueva integración y bajo el nuevo esquema de los organismos públicos locales electorales tras la reforma 2013-2014 y que operamos ya en un proceso, en 2015 el tema de la participación plena de las mujeres en política ha tomado un rol preponderante, pero no por eso la lucha es menor, sino como muy bien decía ya la magistrada, lo único que hizo fue multiplicar de forma exponencial la forma en la que las mujeres somos maltratadas y somos violentadas, porque hay esta percepción de que estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Quisiera, antes de entrar en materia del libro y agradeciendo por supuesto las palabras de Alfonso Royce, compañero consejero, pues decir que es una labor de todo el Consejo el estar trabajando en ello. Por supuesto tenemos señaladamente esa atribución en la Comisión de Igualdad de Género, pero siendo un órgano colegiado trabajamos en conjunto y también agradezco a todos los colegas, las y los colegas, su participación para que así sea. Y es que no podemos olvidar que si bien las instituciones trascienden a las personas, si no, no serían instituciones, las personas hacemos las instituciones, y miren qué determinante es que cada quien asuma el rol que le toca en el momento que le toca. Dicho en otras palabras, pues no se vale aquello de que la historia me juzgará, porque decir que la historia me juzgará es que ya hablarán de mí cuando se mueran todos los que compartieron esos momentos conmigo. Y la verdad es que no podemos quedarnos cortos del momento que nos toca vivir, y yo creo que el tema de la violencia política hacia las mujeres por razones de género es un asunto que requiere verdaderamente atención urgente y profunda. Y quiero en esta línea de celebrar el que algunas personas toman muy en serio este reto, por supuesto agradecer a la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, que ya con el solo hecho de hacer como hace muy bien su trabajo como magistrada presidenta, ya sería un avance enorme. Pero va mucho más allá de eso, es una persona que tiende puentes y que además nos pone el ejemplo tendiendo puentes, que además es alguien que ejerce con una naturalidad apabullante la sororidad. Creo que es alguien que ha sabido estar muy cercana a las mujeres, no que tenemos poder, a las mujeres que estamos tomando decisiones, lo cual es diferente. Y creo que se ha mantenido muy cerca de nosotras con un respaldo dentro del rol que le toca a cada quien. Y voy a comentar en voz alta algo que me decías ahorita al iniciar y me decías, ¿cuántas veces han leído ya mi currículum aquí? Pues eso no es sino señal de lo cercana que ha estado, y de verdad yo le agradezco esa amabilidad y ese acompañamiento que nos da siempre. Bien, y pues si me permiten voy a leer un poquito algunas líneas que había preparado, y al final quiero pues más bien abusar del lugar que tengo aquí para lanzarle unas primeras preguntas al autor. Bueno, quiero comentar que a los desahuciados los vemos poco en el consultorio médico, porque están desahuciados. Entonces, aunque parezca contradictorio, es una buena noticia que estemos litigando los casos de violencia política hacia las mujeres, porque esto quiere decir que tiene remedio.
Antes ni siquiera había quien los abordara porque era un caso perdido. Hoy ya no somos casos perdidos y por eso es muy importante el contenido de este libro, porque podemos ir recuperando información que nos sirva, que les sirva a las mujeres que están en política, y me da mucho gusto que veo a muchas de ellas aquí presentes, a quienes están en la academia. Saludo la presencia de la doctora Lidice Ramos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por aquí está la regidora Karina Moreno de San Pedro, y gente que está muy activa en las organizaciones de la sociedad civil como ANSIFEM. Es decir, tenemos un público nutrido y que además está día a día en el terreno. Y quiero así de entrada decirles que el mensaje central es: por favor, no se lo pierdan. Lo tienen que leer porque hay muchísima información que les va a servir para construir los distintos casos, ya sean propios o de compañeras de su partido o de otros partidos. Y fíjense que se trata de una obra que funcionó muy bien, porque, y aquí me sumo a lo que decía Claudia, aunque yo tengo 5 minutos de conocer a Rafael, tuvimos una larga llamada por teléfono, y fue larga porque ya no lo soltaba y estábamos plática y plática, y la verdad es que no puedo sino adherir a los calificativos que digo de que es una persona extraordinariamente cálida, bien dispuesta, y esa buena disposición está transparente aquí en el libro. Es un libro que nos toma de la mano y nos va llevando. Pero entonces esta obra requería de un autor, además de muy buena voluntad, como es el caso de Rafael, pues con muchos conocimientos, y que además fuera lo que pudiéramos llamar un autor anfibio. ¿Han visto ustedes estos vehículos que lo mismo van por tierra y luego al llegar a un río funcionan también como barquitos? Pues él es un autor de este tipo que se mueve lo mismo en la historia que en lo jurídico. Y si bien su formación y ejercicio como abogado se evidencian mucho en la soltura con la que aborda precisamente esos temas, pues la parte histórica no demerita y logra incluso algo que es muy importante, que es una capacidad de síntesis muy agradecible, que tal vez no se habría alcanzado si este libro lo hicieran en coautoría un historiador o una historiadora y un abogado. Entonces, él nos dice de la historia lo que necesitamos saber para entrar de lleno al tema que nos interesa, que es cómo hacer el abordaje de estos casos. Y creo que también están encerrados 2 elementos simbólicos muy importantes. Primero, que no se hace una clara división entre la parte histórica y luego el abordaje de los casos de violencia política hacia las mujeres. Y creo que no abuso si digo que por ello podemos leer entre líneas que la propia historia del reconocimiento al sufragio femenino activo y pasivo es una historia de violencia política hacia las mujeres. Es decir, no están divorciadas las dos partes, no es una introducción para entender lo que pasó después, es miren cómo desde el principio que levantamos la mano y dijimos nosotras también, nos han venido violentando de una forma apabullante al inicio de la historia, negándonos incluso la posibilidad de ejercer nuestro sufragio, hasta formas, voy a decirlo con una palabra que no aplica muy bien, pero hasta formas muy sofisticadas. Y entonces la sofisticación del mal es la perversidad, formas muy perversas de evitar que ejerzamos nuestros derechos. Pero hay un segundo mensaje simbólico en clave que creo que tiene que ver con el género del autor del libro. La complejidad que reviste para un hombre abordar este tema es mayúscula. Es fundamental entender que, al igual que el resto de los problemas que aquejan a nuestro país, la discriminación hacia las mujeres es un asunto que nos debe preocupar y ocupar a todas y a todos, independientemente de nuestro género. No hacerlo así sería tan ilógico como pretender que solo los diputados que sean reconocidos atletas legislen en materia de deporte o que solo aquellos de extracción social desfavorecida diseñen la política de lucha contra la pobreza. Pero es cierto también que las mujeres por siglos hemos padecido el cuasi monopolio de los hombres en los asuntos de carácter público y cómo las carteras femeninas, con comillas, tales como la titularidad de los institutos de la mujer, las presidencias de las comisiones de asuntos de las mujeres en los congresos, se han convertido en una suerte de reductos para una participación política básica exclusiva de las mujeres.
Y por ello, pues no son de extrañar reacciones a veces ríspidas de quienes pueden ver en este interés por los asuntos de las mujeres de parte de los hombres una indebida apropiación de una causa que no es la suya. Creo que en el caso de este libro, Rafael ha sabido guardar una sana distancia que se fundamenta en una exposición muy objetiva del asunto, mas no por ello carente del entusiasmo que se aprecia bien en la lectura, le despierta este tema. Entonces, yo te felicito porque has sabido acompañar esta lucha, hacerla tuya desde tu propia trinchera y no usurpando los lugares de las mujeres. Y quiero sumar en este reconocimiento también a Alfonso Royce en lo particular y a mis demás compañeros, consejeros, hombres de esta comisión estatal electoral, porque han sabido trabajar junto con nosotras en este tema sin querer, digamos, buscar un protagonismo en ello. Ha sido un acompañamiento muy discreto, pero muy cercano, muy solidario y muy fuerte, y yo te agradezco, Alfonso, que así sea y que siempre estés ahí al lado, porque también hemos recibido a mujeres que vienen a señalarnos que consideran están siendo violentadas políticamente, y bueno, el que esté acompañándonos en eso, alguien con su formación, no solo como abogado, sino en los propios tribunales, pues ha sido muy valioso. Entonces, valga también esta ocasión para hacerles el reconocimiento a él y a nuestros demás compañeros. Quiero nada más, ya que estoy en el tema del formato, comentar que el título lleva en sí mismo también un mensaje muy importante, y ya la magistrada creo que dio alguna luz de dónde puede venir cuando hay un subtítulo que dice una realidad en México. Entonces, por si alguien creía que estábamos hablando de algún otro país, de algún otro continente, pues queda ahí en blanco y negro que eso pasa en nuestro país. Y la enorme cantidad, decenas de casos que aquí se presentan, pues son de nuestro país, no fue y los importó de ningún otro lado. En el título, sin embargo, creo que valdría la pena, pero a lo mejor hay una explicación de por qué no se hizo así, hablar de violencia política en contra de las mujeres y no de la mujer, porque creo que parte del violentarnos tiene que ver con el arquetipo femenino, del que cuando hacemos política nos separamos. Y entonces, en la medida en que una mujer se aleja de ese ideal clásico de lo que deberíamos ser las mujeres, cargado de estereotipos que por supuesto no incluyen la participación en lo público, pues en esa medida consideran que estamos tomando un lugar que no nos corresponde y que por lo tanto hay que ponernos en línea, como dicen por allí, por lo tanto hay que llamar a un hombre a que nos enderece. E historias como esas hemos escuchado aquí muchas. Platicábamos el otro día en una sesión con integrantes, militantes de un partido político, cómo a veces los padres y los maridos hacían alianzas. Entonces, por ahí la mamá de ellas le llamaba al esposo y le decía, ponla en orden. ¿Por qué? ¿En cuál orden? En el orden de ese estereotipo del que se está apartando. Entonces, tal vez agregar el plural al título pudiera ayudarnos a decir que no estamos hablando de la mujer estereotipada, sino de las mujeres, distintas todas, y algunas con esta inclinación por lo político. Bueno, ahora también quería comentarles que me parece que merece una mención especial el abordaje más que didáctico, diría yo, escolar, que hace del tema. Les comento que cada capítulo lo inicia primero con los objetivos del capítulo. O sea, lo que estamos buscando que se entienda aquí es esto, lo cual es una declaratoria muy seria de parte del autor, porque entonces realmente quiere que se entienda el tema y no aparecer como un erudito que fruto de que nadie le entendió nada, entonces consideramos que está en un nivel superior e inaccesible, que eso sería lo trágico del conocimiento. Aquí lo que nos está diciendo Rafael con el trabajo que hace es, a ver, esto es accesible. Al terminar de leer estas páginas habrás entendido esto. Y luego hasta nos hace la tarea, porque hace un cuadro
con un resumen muy bien hechecito. Yo quisiera haber sido maestra de Rafael porque estoy segura que entregaba trabajos maravillosos que merecían 100 cada vez, porque estaba perfecto, clarito. Entonces ya ni siquiera tienes que ir tomando notas. Es la primera vez que presento un libro que no lo traigo lleno de post-its y rayado y demás, porque ya había hecho Rafael el trabajo. Entonces, de verdad que no hay pretexto para quien no quiera entender. Ahora, esto no es un asunto menor cuando de la defensa de los derechos políticos de las mujeres se trata. Las décadas de discriminación nos han pasado facturas muy costosas. Una de ellas es la poca habilidad que tenemos para movernos en el mundo del litigio electoral. Si estas aptitudes eran escasas en la generalidad de los actores políticos, toda vez que el autoritarismo reinante volvía a nuestra legislación electoral más bien una serie de datos curiosos y no una caja de herramientas de la cual echar mano para hacer valer nuestros derechos, las mujeres, aún con la transición democrática muy avanzada, habíamos vivido marginadas y nos reconocemos nuevas en esto. La celeridad de los plazos, que además están corriendo cada día y cada hora, todos ellos hábiles en proceso electoral, no dan apenas espacio para el pasmo y exigen ocuparnos de cada asunto con una enorme rapidez. Y pues Rafael narra muy bien la génesis de una situación que ha sido semilla de violencia política hacia las mujeres y que tiene que ver con la dinámica, esto quisiera detenerme un poquito aquí, una dinámica de asignación / corrección para lograr órganos paritarios que surge en el caso de los ayuntamientos coahuilenses, pero que se ha vuelto una práctica más o menos extendida. Y entonces, lo que debiera ser una buena noticia para la participación política de las mujeres, que es que estamos integrando paritariamente órganos colegiados, se convierte en un problema porque allí donde está ahora nuestro nombre estaba el de un varón. Entonces, todos estos procesos de ajuste y de corrección subrayan la idea de que tomamos un lugar que no es nuestro y que lo hacemos en detrimento de los hombres. Entonces, tal vez convendría ir pensando en esto como parte de los detonadores de la violencia política de género y encontrar otras formas de llevar a tribunales y de compensar en tribunales sin que implique quitar a uno para subir a otra. Creo que una enorme contribución también es la identificación, síntesis y sistematización de los casos que se han presentado y cómo las autoridades han actuado bien y mal también al respecto. Estos cuadros cumplen una función no solo didáctica e histórica, sino también de evidencia en sí misma, de que no se trata de casos aislados, de que hay similitud en las conductas y refuerza la hipótesis de que estamos ante una violencia estructural que por definición nos vuelve ciegos a los abusos, ya que estamos inmersos en ella. Solo para terminar, diré que este libro, creo yo, termina con dos mitos que nos lesionan muchísimo. El primero que escucho con mucha frecuencia es: ustedes mismas se victimizan. Y pues si vamos al recuento que hace aquí Rafael, pues no somos nosotras mismas victimizándonos, sino que hay terceros, muchos de esos terceros hombres, muchos de esos terceros instituciones completas en sí, que efectivamente nos están victimizando. Entonces, no nos estamos tirando al piso fingiendo un foul, nos lo están realmente cometiendo. Y el segundo es: y se victimizan entre ustedes. Entonces resulta que la violencia política hacia las mujeres pareciera que es preponderantemente ejercida por otras mujeres. Aquí también queda clara evidencia de que no es así, que no somos las propias mujeres entre nosotras haciéndonos daño, sino que al contrario, hay, como les decía, instituciones completas dedicadas a evitar que ejerzamos plenamente nuestros derechos. Con esto termino, nada más quiero dejar sembrada una inquietud o una petición para Rafael, que aparece aquí en su libro y que me gustaría mucho que profundizara, especialmente por encontrarnos en el recinto en el que nos encontramos, que como el presidente de la Comisión Estatal Electoral llama la Casa de la Democracia, el rol de los OPLES en esto, que han resultado no solo ser autoridad responsable para prevenir y atender la violencia política de género, sino ese reducto para que se cometan ese tipo de situaciones. Y entonces, con esta solicitud de complacencias, pues me despido y agradezco nuevamente la invitación y tu presencia aquí.
Muchas gracias, consejera Miriam. Muy valiosas sus palabras y muchas gracias por los comentarios dirigidos hacia mi persona. Lo cierto es que este tema es un aspecto que requiere el esfuerzo de todas y todos. La salvaguarda del derecho a la igualdad no es un tema que sea exclusivo de un género, que sea exclusivo de alguna profesión en específico, no es un tema exclusivo de las y de los abogados o de las políticas y los políticos, es un tema que trasciende estos aspectos. Es un tema que creo que requiere tomar en serio, que se requiere que se aborde con la sensibilidad y con la disposición de vida para poder avanzar al menos e ir logrando ir teniendo algunos logros al respecto. Bien, presento ahora al maestro Rafael Elizondo Gasperín, justamente el autor de este libro. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialización de posgrado en problemas constitucionales de gobernabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Maestría en formación docente en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Educación por Competencias. Actualmente es director general de Electorum Consultores, firma de especialistas en temas político-electorales. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como Ministerio Público Titular en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, jefe de Departamento de Diagnóstico Político en la Secretaría de Gobernación, secretario general de la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores de la Secretaría de Gobernación, Ministerio Público Federal en la Dirección General de Constitucionalidad de la Procuraduría General de la República, especializado en el área de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Fue designado magistrado suplente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Asimismo, dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde 1996, ininterrumpidamente, se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Toluca, investigador especializado en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, coordinador de Asuntos Jurídicos, visitador judicial electoral, integrante de la Comisión Sustanciadora, subsecretario general de Acuerdos, coordinador de Recursos Humanos y enlace administrativo de dicho órgano jurisdiccional federal. Asimismo, ha sido especialista e invitado en misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Maestro Rafael, muchas gracias. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero yo agradecer la invitación a las y los consejeros, a la magistrada presidenta por estar aquí. Déjenme decirles que en este acto yo también quisiera hacer un reconocimiento público, porque es un hecho notorio, además, que desde que conocí yo a la magistrada presidenta, efectivamente en el desarrollo de nuestro trabajo, el ganón fui yo, porque es de las clásicas amistades que no deja uno de aprender todos los días. Entonces, pero de aprender con su trabajo, de aprender con su desarrollo profesional, de aprender con su personalidad, de aprender. Entonces, para mí ha sido un honor y agradezco mucho el tiempo que esté aquí, a la consejera, al consejero y sobre todo a las y los asistentes. Para mí es muy importante el que ver este auditorio con tanta gente interesada en el tema. ¿Por qué? Porque efectivamente es un tema sensible y muy polémico. Es un tema que no es exclusivo de las mujeres, que nos involucra a todos por igual, que nos involucra a hombres, a mujeres, a autoridades, a sociedad civil, a la academia, a la investigación, a litigio estratégico. Es la única forma que podemos seguir construyendo una solidez y un avance consistente en el tema y en la tutela de los derechos político-electorales de las mujeres y de la participación política y llegar a ese valor supremo y superior de la equidad entre hombres y mujeres. Porque efectivamente lo tenemos, la igualdad la tenemos prevista en la Constitución y en la ley, pero resulta que en la realidad y en la práctica no es así. No compiten en igualdad de condiciones las mujeres con los varones, sobre todo en sus intentos de acceso a cargos de elección popular. Con la deferencia con la que lo hicieron quienes me precedieron en el uso de la voz,
el libro está prácticamente descrito. Yo prefiero en este momento, de manera totalmente deliberada, mejor explicarles más que el libro, las razones de por qué del libro y platicarles los porqués, porque para nosotros fue algo sumamente complejo. En la firma que yo encabezo, cuando se nos presentaron los primeros casos de violencia política contra la mujer, fue desde ahí un gran reto y un cambio de percepción y de paradigma, saber qué es esto, cómo podemos hacerle para defender los derechos de una mujer violentada, qué hay. Y nos dimos cuenta en ese momento que no había nada, no había ley, solamente existía la primera versión del protocolo de atención, no había jurisprudencia, y como bien lo decía la presidenta, el protocolo sí es una clara y manifiesta intención del Estado mexicano de proceder en la tutela de los derechos político-electorales, pero no vincula. No podíamos citarlo y fundarnos en él porque no tiene los efectos de una ley. Entonces, para nosotros fue sumamente complejo decir, bueno, ¿y esto cómo camina? ¿Qué le vamos a hacer? Les voy a platicar una anécdota, porque con ese asunto prácticamente tuvimos que enfrentar todos estos retos, incluso de percepción, de sensibilización y de acción. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Cuando se presenta la firma una candidata a gobernadora de una entidad federativa y llega y nos empieza a plantear su caso, para cuando se presenta la firma ya habían transcurrido 4 meses después de la jornada. Entonces ya incluso la candidata y su grupo de abogados había iniciado su estrategia, si me permiten el calificativo, ordinaria, tradicional, de impugnación de los resultados electorales. Ya incluso la autoridad electoral de la entidad federativa, el tribunal, ya había resuelto, ya había emitido esas sentencias y estas estaban debidamente controvertidas o impugnadas. Estaban ante la sala superior porque al tratarse de una elección de gobernador, se surte la competencia a favor de la sala superior. Entonces, cuando llega a nosotros, pues de entrada, en un acto de honestidad profesional, analizando todo, hablamos en un primer momento con la candidata y con sus abogados y les dijimos que no advertíamos qué podíamos nosotros hacer ya con la cadena impugnativa iniciada y hasta ese tiempo. Era muy complejo. No podíamos de alguna manera ni siquiera sumarnos estratégicamente a plantear alguna estrategia de defensa, de argumentación, porque ya había corrido el tiempo. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no pudimos dejar de inadvertir que antes, durante y después de ese proceso electoral, para esa mujer, para esa candidata, había un sinnúmero de acciones, omisiones y tolerancia por distintas autoridades federales, estatales y municipales que violentaban sus derechos político-electorales por el hecho de ser mujer. O sea, había un sinnúmero de calificativos, denostativos, estereotipados, misóginos, había atentados contra ella, contra su equipo, contra su familia, había declaraciones con un claro sesgo por cuestiones de género. Y entonces ahí fue el reto para decir, a ver, esto no es algo evidente, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ahí empezamos a construir ese reto y nos empezamos a dar cuenta de los obstáculos que teníamos. Hablamos en ese entonces con la candidata y le dijimos, a ver, es un volado el que nos vamos a aventar. Vamos a estar promoviendo una acción casi 4 meses después de la jornada electoral, cuando si algo caracteriza a esta materia es la expeditez de sus actuaciones, los tiempos tan cortos. Entonces, lo que advertimos fue que se trataba de una omisión. Y como una omisión es un acto de tracto sucesivo que se actualiza permanentemente, el planteamiento tuvimos que derivarlo y construirlo precisamente desde un andamiaje convencional, constitucional, de derechos fundamentales, de principios rectores y de derechos político-electorales, como todo estaba relacionado.
y cómo efectivamente la afectación de esos derechos político-electorales la ponía a la candidata en una franca desventaja respecto de sus adversarios, porque no contendía en igualdad de condiciones. Con esas marcadas diferencias que tenía, no estaba compitiendo en igualdad de condiciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Cuando acudimos a la sala superior, le dijimos a la sala superior, oye, sala, te insto por favor para que acumules las causas, porque existe una conexidad inescindible entre ambas. Si bien es cierto, yo te estoy haciendo valer cuestiones de violencia política en el proceso y acá tú ya tienes la cadena impugnativa en contra de los resultados, hay un todo que tienes que estudiarlo de manera conjunta para que no quede escindido y no se resuelva en partes. Miren ustedes, para no hacerles el cuento muy largo, ese asunto fue paradigmático para nosotros y es muy representativo, porque ese asunto no solo se entró al fondo, la Sala Superior se pronunció, acumuló las causas, declaró incluso parcialmente fundados los agravios y posible víctima de violencia a la candidata. Se ordenaron se requirieron a las autoridades que emitieran diversos informes, federales, estatales y municipales. En ese asunto la FEPADE incluso otorgó medidas de protección, se declaró víctima de violencia a la candidata. Ese asunto se promovieron incluso diversas acciones como amicus curiae para fortalecerlo. Ese asunto dio origen a la primera jurisprudencia en materia de violencia política contra la mujer. Entonces, en ese asunto y en esa jurisprudencia, efectivamente ya vienen las características conceptuales y los elementos para poder distinguir a la violencia política contra la mujer. Hoy en día existe otra jurisprudencia que incluso va más allá de los efectos de la sentencia, va relacionada con las medidas de protección. Entonces, ese león que nosotros veíamos, si me permiten la expresión, así sin dientes, que no mordía, porque pues no había ley, no había jurisprudencia, no había nada, o tenía dientes de leche, si me permiten esa expresión, ya con estas dos jurisprudencias, pues ya le salieron colmillos y el león ya muerde, porque como fuente formal del derecho, esas jurisprudencias, por supuesto que hoy obligan a todos, autoridades, sociedad civil. Entonces, fue un ejercicio muy interesante de ponderación de los elementos de argumentación y eso fue lo que nos llevó a decir, a ver, tuvimos que buscar por todos lados y no había nada. Todo el mundo decía, y era muy fácil oír, que la actuación con perspectiva de género. ¿Sí? Ok. ¿Y qué implica la actuación con perspectiva de género? ¿Quiénes están obligados a actuar con perspectiva de género? Y entonces muchas teorías y muchas interpretaciones decían que solamente los órganos jurisdiccionales tenían que resolver con perspectiva de género. No, no es cierto. La actuación con perspectiva de género involucra a todas las autoridades, a los órganos jurisdiccionales, a las autoridades administrativas, a quienes se encargan de organizar los procesos, a las de procuración de justicia. Incluso, yo iría más allá, la actuación con perspectiva de género involucra una obligación para demandar con perspectiva de género, presentar las demandas con perspectiva de género. ¿Cómo buscamos sensibilizar a las autoridades si no les ponemos el contexto real de las circunstancias de hecho y de derecho que se suscitan en cualquier asunto en donde esté violentándose los derechos de una mujer? Entonces, y es bien importante. Para nosotros, el andar compilando información por arriba y por abajo y andarlo buscando, nos llevó a la idea de decir, a ver, el principal objetivo del libro es precisamente la divulgación de un tema tan sensible. Es un ejercicio puro de sistematización de información, es pura información pública. Ustedes van a ver en el libro los precedentes, las fuentes, los links, de tal manera que según el interés de cada quien pueda accesar a la información que necesite conocer y ver y abrevar de las fuentes originales. Toda la información está en los portales de las autoridades, toda la información está en los sitios, está publicada. Entonces, el objetivo era esto, era crear una herramienta referencial de un tema sensible. No obstante, fíjense ustedes, hemos avanzado y efectivamente hay un posicionamiento
del Estado mexicano de apertura y de reconocimiento de los derechos político-electorales de la mujer. Es abierta, es marcada, es contundente, es eficaz. Hay un gran interés por parte de la sociedad civil, hay una gran participación, se ve aquí, hay una gran inquietud por parte de la academia, de la investigación. Quedan varios retos y quedan muchas cosas que tenemos que seguir construyendo todos. Un poco ir tratando de responder algunas de las preguntas que hacía la consejera y de los retos que decía un maestro, cada quien sabe lo que trae en el morral. Yo les vengo a hablar desde mi morral, y mi morral es el litigio estratégico en cuestiones electorales. Yo ahí sigo viendo la existencia de 5 grandes retos para este tema. El primer reto es la imperiosa y urgente necesidad de la emisión de una reglamentación estructural, una reglamentación completa, contextual, tiene que venir desde la Constitución, y todas las leyes que regulen los procesos electorales tienen que tener una implicación para efectivamente tipificar a la violencia política contra la mujer, no solo como delito, sino como falta, sino que afecte la validez de una elección, sino en su contexto completo. Tiene que ser una reforma integral, no un parche. Ahora, es importante, esto es como de aquí en adelante, porque de cara al proceso histórico que vamos a vivir en este país, en donde se van a renovar más de 18,311 cargos, teniendo entre presidente de la República, diputados y senadores federales, gobernadores, diputados locales, ayuntamientos, regidores, síndicos y concejales y concejalas. Hay más de 18,000 cargos en donde ahí vamos a tener la prueba y desafortunadamente no podemos emitir una modificación legal para este proceso. Vamos a tenerle que hacer frente con lo que tenemos. Entonces, sí sentar base para que nuestros legisladores y legisladoras tomen en cuenta la necesidad de una modificación estructural. El siguiente gran reto que tenemos son los plazos y los términos, porque defender los derechos de una mujer violentada políticamente, con los plazos que tenemos en el sistema electoral, es muy complejo. A nivel federal, el más benevolente de los plazos son 4 días, contados a partir del día siguiente que se tiene conocimiento, se notifica. Si no es que 3 días o si no 48 horas. Entonces, no es fácil procesar y asimilar. Una mujer violentada no nada más se fija en ella, tiene un impacto y una repercusión en su familia, en su trabajo, en su contexto, en su desarrollo profesional, emocional, familiar, en lo que procesa la información, ya se le fueron los términos. Ahora, paradigmáticamente tenemos estos plazos en una materia en donde todos los días y horas son hábiles, en una materia en donde operan los principios de definitividad de las etapas del proceso, en una materia donde están las figuras de notificación automática o notificación electrónica, en donde todavía no acabas de salir de un recinto cuando ya te está vinculando algo y ya te está corriendo el plazo. Entonces, sí tenemos que pensar, a lo mejor tuvo en su origen una razón de ser los plazos y los términos por la naturaleza propia del derecho electoral y porque la litigiosidad del derecho electoral en sus orígenes estaba circunscrita nada más a los resultados electorales. Hoy en día es mucho más que los resultados electorales. Hoy en día hay una necesidad de salvaguarda de los derechos en todas las etapas, incluso desde antes, en cuestiones internas de los partidos políticos, ¿no? Entonces, el reto es repensar los plazos y los términos, porque créanme que es bien complejo. Otro reto que tenemos es en la valoración de las pruebas. A ver, en los asuntos en los que se nos ha declarado víctimas de violencia política contra la mujer, que están vinculados con resultados electorales, por ejemplo, se nos decía en algún otro asunto, ok, es víctima de violencia, mira, está en YouTube un video, está declarado, se alcanza a ver cuántas repeticiones tiene, en fin, pero vinculado al proceso electoral, las autoridades todavía nos siguen exigiendo, nos exigen el requisito y el aspecto cuantitativo y cualitativo para acreditar la determinancia para el resultado de la elección. Entonces,
decíamos, a ver, no podemos dejar de no exigir el requisito de determinancia porque está previsto desde la Constitución, pero hay varias formas para acreditarlo. Entonces, no seguirlo pasando por el rigor de una ponderación, de un tratamiento ordinario, si me lo permiten, en un proceso en cuanto a resultados, porque si está acreditada la existencia de violencia, de forma debida y con los elementos que se exijan, tiene una determinancia ya cualitativa. Pasarlo y exigirle lo cuantitativo es muy complejo, porque nos decían, sí tiene tantas likes o tiene tantas repeticiones, pero mira, comparado con el número de electores que votaron en el no es determinante. Se vuelve muy complejo, porque cuando la información se baja a dispositivos móviles, incluso la difusión es voraz, ¿no? Y es todavía más complejo probarlo. O sea, ¿cómo acreditamos eso? Y la viralización de la información es sumamente voraz. El siguiente reto es las medidas de protección. Las medidas de protección, sobre todo para los órganos terminales, es algo bien importante, que las medidas deben de otorgarse de manera más contundente y clara. Es decir, las autoridades, cuando adviertan la existencia de violencia política y la necesidad de la implementación de una medida de protección, tienen que decir cómo, cuándo, quién y por qué. Porque en la mayoría de los casos las han otorgado de manera muy general, y entonces es a la autoridad que resulte competente en el ámbito de sus atribuciones. Y entre lo que la autoridad lo asimila, pierde un elemento importantísimo de la medida de protección, que es su eficacia. Entonces, las autoridades, en la manera de lo posible, cuando otorguen una medida de protección, deben de ser mucho más claras y contundentes. Y finalmente, como reto, el quinto reto que nosotros vemos es, desde nuestra experiencia, el mayor número de actos de violencia política, y es a lo que se nos viene enfrente, que nos hemos podido percatar, ha sido en medios electrónicos, en redes sociales. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más fácil difundirla, dispersarla, la propensión es enorme, y ahí tenemos un reto. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo y poder construir juntos es la creación de una herramienta en donde sea posible que, cuando esté judicializada una causa por violencia política en redes electrónicas, en redes sociales, poder bajar de la nube esa difusión, así como hay, y el Instituto Nacional Electoral tiene la potestad para que un video, un spot, una transmisión en radio y televisión se considere contraria a la ley, lo pueden suspender. Así debe de existir la posibilidad en redes sociales, en medios electrónicos, porque lo que nos hemos topado es, nos declaran la existencia de víctima de violencia, pero la información sigue, y sigue causando daño, y sigue no nada más por quien la subió, sino por quien la retransmitió, y por tiene un espectro muy grande, muy voraz. Quiero yo ir perfilando la conclusión de esto para no hacerlo tan cansado, y quiero decirles que para mí es un gran privilegio estar aquí. El libro está lleno de simbolismos. Perdón, presidente, ¿me prestas tantito tu libro? Claro. Miren ustedes, desde la carátula, yo quiero poner a su consideración, la carátula tiene muchas razones. La carátula está conformada por 3 fotografías. Las fotografías las sacó mi hijo. La primera fotografía es un mural en un pueblo, en Amilcingo, Morelos. Es un pueblo destacado por la lucha de sus derechos, por la resistencia y por la lucha de los derechos de sus mujeres. La segunda fotografía es un horizonte perfectamente definido y teñido de color naranja, evocando los días naranja contra la violencia de género. Y la tercera fotografía son unas flores, porque estoy convencido de que con eventos como este de difusión, que nos permitan y que nos ayuden a visibilizar los problemas, que es la mejor manera que podemos y que tenemos para prevenir y erradicar un problema, es verlo, podemos cosechar flores. Las fotografías las sacó mi hijo, el collage y la fusión me ayudó mi hija. Entonces fue un ejercicio paritario en la conformación de mi familia, ¿no? Y familiar. Y familiar.
me ayudó para hacerlo, y para mí lo que representa es eso, es un horizonte perfectamente definido de lucha contra la violencia política contra las mujeres, para evitar el error del singular, ¿no? Miren, yo quiero terminar mi exposición y agradecerles, diciéndoles que yo estoy plenamente convencido que lo que pueda yo hacer desde mi trinchera y con mis capacidades y de lo que pueda yo hacer para la legitimación de los derechos de la mujer, en esa medida me siento yo legitimado como varón. Muchas gracias. Maestro Rafael, muchas gracias por su presentación. Sin duda el libro es una herramienta muy importante, muy destacada. Como ya decía, es un tema donde se sistematiza información que sirve bastante para el ejercicio de autoridades. Por ejemplo, aquí mismo se han abordado algunas temáticas, por supuesto, como es obligación de la autoridad, se han abordado algunas temáticas relativas al tema de género, para las fuerzas políticas, para las organizaciones civiles y, por supuesto, para la ciudadanía. Además, es un libro es una obra que ha tenido mucho éxito, quiero decirlo, es una obra que ha agotado ya varias impresiones y reimpresiones, ha vendido muchísimo. Entonces, les diría que aprovechen que está aquí disponible en la sala adjunta, porque la verdad es que a veces es difícil conseguir esta obra porque se agota. Eso es, digo, tal cual se ha agotado este libro ya un par de ocasiones y está en trabajo todavía la reimpresión, o se acaba de hacer la reimpresión, pero digo aprovechen realmente la oportunidad. Más tiene un precio accesible, entonces eso se agradece, por supuesto. Digo, tal vez porque se ahorró el diseño de la portada, pero se agradece bastante. Bien, entonces pasamos, por supuesto, a las preguntas que tengan para los panelistas, ¿sí? Si le pueden hacer llegar un micrófono, por favor. Acá, por acá. Buenas tardes. Estos eventos creo que son cruciales para las mujeres, pero que los hombres debemos de apoyar, de fomentar. Este evento aquí está en Monterrey, y la mayoría de las mujeres que están aquí en ocasiones tienen un reto para hacer una denuncia. Yo les quiero compartir y les quiero comentar que este evento que la licenciada Miriam Hinojosa, aquí presente, es una luchadora de la mujer, la licenciada Claudia Ovalle, que tengo el gusto de haberla conocido en la Facultad de Derecho, en un evento. Hay mujeres en el sur que no saben ni cómo hacerle. Aquí las mujeres tienen 1000 obstáculos para hacer una denuncia. Hay un ejemplo en el municipio de Mier y Noriega, donde las mujeres, madres de familia, no tienen agua potable porque la autoridad local dijo, vamos a esperarnos a que pasen las elecciones. Eso es un crimen porque es el vital líquido para los niños y niñas del municipio de Mier y Noriega. Entonces, yo les pido que no se olviden del sur del estado o del norte, de los municipios, de los ejidos más lejanos, donde también hay mujeres que luchan todos los días con mucho más sacrificio que los que estamos aquí. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, felicidades ante todo. Ok, muy bueno. Yo tengo una preguntita que también tiene mucho que ver. Primero es decirles que celebro y estoy completamente de acuerdo con ustedes en la importancia de crear una normativa que pueda precisamente prevenir y erradicar estas actuaciones de violencia de género en materia política para las mujeres. Pero yo considero que desgraciadamente en muchas ocasiones el crear la normativa como tal evidentemente no va a traer como consecuencia una realidad. Tenemos leyes que
por ejemplo, están protegiendo a la mujer en temas de violencia y evidentemente pues la ley no decreta. La ley finalmente no es la que va a crear el proceso jurisdiccional, entiendo, pero finalmente también esto tiene que venir aparejado de una política pública, que también considero que esa es mi pregunta, ¿qué creen ustedes que se debe de hacer? Porque finalmente esto va de la mano con un tema cultural, esto va de la mano con un tema evidentemente de una situación en la que las mujeres históricamente hemos estado negadas al acceso a vivir nuestros derechos de forma autónoma. Entonces, ¿qué tipo de política pública creen que realmente pueda tener una efectividad para que podamos erradicar, como muy bien comentaba la magistrada? Y esa sería mi pregunta. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer respuesta? ¿Sí? Sí. Bueno, yo atiendo la referencia que acabas de hacer en la última parte. Bueno, tus dos preguntas. Sin duda, solo mencionar en la primera, soy yo la que hago ruido, la verdad. En las dos intervenciones, hay muchas realidades que viven las mujeres en México. Las mujeres dentro de una misma ciudad viven realidades diferentes y privación de servicios y negación de derechos. Sin duda, en los ambientes rurales se viven más fuertes las limitaciones de los derechos y se padecen más las limitaciones de todo lo que constituye en sí mismo el derecho como persona, el derecho como integrante de una comunidad. Y es lamentable que esas necesidades se supediten a tiempos electorales o a propuestas políticas electorales. Es lamentable. Eso sí, sin duda es así y ojalá no ocurrieran nunca más o dejaran de ocurrir y que se conocieran los medios para también exigir ese derecho a todos los servicios y al que usted mencionaba, pues con mayor razón, ¿no? Eso lo comparto lo que usted menciona. En el país hay muchas realidades y las mujeres del sur y las mujeres del norte y las mujeres del centro también vivimos en formas de estructuras culturales que nos miden distinto y que nos colocan en diferentes situaciones. Ninguna de ellas de avanzada, ninguna de ellas de respeto pleno a los derechos, también eso es verdad. Y es tarea de hombres y de mujeres que eso cambie. Es tarea de políticas públicas que eso cambie. La violencia en el mundo, hoy, más que nunca, más perceptible, es un flagelo que puede terminar con sociedades enteras. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones tiene que imponer compromisos de los estados parte, de las personas, de las sociedades, de las comunidades, de las escuelas, de las instituciones, de este grupo de personas que estamos aquí. Las políticas públicas para atender la violencia de mejor manera como las tenemos hoy son imperantes. Son imperantes. Se tienen que regenerar nuevas políticas, porque las políticas públicas están pensadas para una realidad que hoy no es nuestro presente, sin duda. Y sí es necesario volverlas a repensar e involucra a todos y a todas, a la sociedad civil, a las instituciones, al sistema educativo. No solamente involucra a quienes tradicionalmente pensamos que se tienen que encargar de nuestra seguridad y de nuestro bienestar. Al Estado, sin duda, es un deber del Estado. Pero si el Estado hace algo para contener la violencia, pero no empezamos desde la capa más baja, desde el inicio a ras de piso, a donde estamos todas y todos, con la educación en casa, con la educación en las escuelas. Yo escuchaba académicos de vieja cuña que decían, ¿por qué se quitó la clase de civismo de las escuelas? ¿Cuándo se perdió el inculcar los valores? Con uno nada más, el respeto. Con uno nada más. Pero el respeto transversal en todos los sentidos. Pues las políticas desde este nivel, desde el nivel más de los grupos más cerrados que puede ser el núcleo familiar, y ahí exponencialmente al deber que tiene el Estado para garantizar mejores formas de vivir en comunidad, involucra que traten a la violencia como un fenómeno que es hoy, un fenómeno que no permite una vida plena y que no permite ejercer los derechos medianamente.
Entonces, todas esas políticas tienen que estar presentes. Es un buen momento para pedirles a todas las propuestas políticas qué piensan hacer para tratar la violencia. Muchas gracias. A ver, yo en uso de una herramienta como litigante le diría, suscribo en obvio de repeticiones innecesarias lo dicho por economía procesal, lo dicho por la presidenta como si fuera mío. Y quisiera agregar algo. A ver, es bien importante que no dejemos solo como responsabilidad al legislador y su actuar, algo que es una responsabilidad para todos, en los que estamos involucrados todos, en los que, como bien decía la presidenta, a ver, es una cuestión cultural y empieza desde la familia. Si nosotros seguimos distinguiendo roles para niños y roles para niñas, el distinguir y el escindir debilita, el unir fortalece. Entonces tenemos que desde el seno familiar decir todos y todas tenemos las mismas posibilidades y derechos para hacer lo que queramos, obviamente dentro de un margen de legalidad y de proceder, pero tenemos que tener todas las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando la ley no alcanza, como en este caso que no tenemos una ley, es muy valioso el actuar de la sociedad civil, el valor de esas mujeres. Yo destacaría en primer lugar el valor de esas mujeres que han denunciado y demandado y ejercitado sus acciones, porque es solo a través de estos instrumentos que se han iniciado como ha sido posible abrir una puerta y una brecha en el tema. En segundo lugar está, por ejemplo, yo he sido testigo de cómo una norma se ha integrado con precedentes y con interpretaciones judiciales. O sea, más allá de lo que está en la norma, cuando una autoridad jurisdiccional la interpreta e integra y colma esa laguna, después se convierte en ley incluso. Pero mientras se colma y se zanja una omisión, una falta de regulación. También he visto con mucho reconocimiento el actuar de diversas autoridades, por ejemplo, en la implementación de acciones afirmativas, en donde cuando la ley no es suficiente, las autoridades, en este caso las autoridades electorales, han implementado medidas más allá de la ley en aras de la igualdad y la equidad, con base en las convenciones. Entonces, es otra forma de actuar. Y el ver que es una responsabilidad de todos. Entonces, no dejarlo solo al legislativo, sí empujarlo, por supuesto, pero seguir construyendo. Ahorita hay una brecha bien importante y una puerta, que es lo que también me llamó la atención de la intervención anterior, en donde decía, lo mejor que podemos hacer es visibilizar la violencia política contra la mujer, porque a lo mejor la podemos tener enfrente, en un desplegado, en un comunicado, en una entrevista, en una manifestación, y si no la sabemos distinguir, no la podemos prevenir ni erradicar, la vamos a seguir tolerando y la vamos a seguir permitiendo. No todo es violencia política contra la mujer y por eso también tenemos que no sobresaturar las puertas que se van abriendo con la judicialización de todo, diciendo que es violencia política contra la mujer. Entonces, es un compromiso mutuo. Yo les decía aquí a mis alumnos en la universidad, es formación T en B, vamos todos en bola, ¿no? Nos compete a todos. Entonces, no es exclusivo de hombres, no es exclusivo de mujeres, no es exclusivo de autoridades, todos tenemos una obligación en este tema, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay una pregunta más? Sí. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, a mí me gustaría mencionarles con todo respeto que según la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad?, las personas no tenemos género, tenemos sexo, el género lo tienen las cosas, ¿verdad? Entonces, pues mi respeto para todas las personas que estamos aquí, porque como que esto se está volviendo en un hombres contra mujeres, ¿verdad? Y eso sí es violencia. En primer lugar, pues lo dice el título, violencia política contra la mujer, una realidad en México. Yo
más bien les diría, bienvenidas mujeres a la realidad. La violencia que vivimos en México nos alcanza a todos, ¿verdad? Segundo, hay que partir, ¿verdad? De bases biológicas y antropológicas también, ¿verdad? Biológicamente, hombre y mujer somos diferentes, ¿verdad? No podemos igualarnos como si fuéramos robots o como si fuéramos unos números, ¿verdad? Que tenemos que tener un 50 y 50, ¿verdad? Entonces, la libertad que tiene la mujer, tanto el hombre como la mujer, hoy día ya somos iguales, ¿verdad? Es cierto, había desventajas, pero hoy día ya el terreno es igual para todos. Las mujeres se ganaron su derecho, ya trabajan, se ganaron su derecho, ya pueden ir a la universidad, se ganaron su derecho, ya pueden votar y pueden ser votadas, ¿verdad? Entonces aquí hay que regresar o hay que retomar la palabra clave, que es democracia, la democracia y el voto, ¿verdad? Para yo garantizarte a ti, mujer, tu acceso a la política sin discriminar a nadie, porque yo también lo he sufrido, a mí también me han practicado violencia y soy hombre, y yo no he escuchado aquí que vayan a hacer alguna ley para proteger, porque ese no es el punto, ¿verdad? Vamos a caer en subjetivismos. El problema es general, ¿verdad? Sí, mujer, te viviste violencia política, pero ¿por qué? Porque tú estabas luchando contra la corrupción, ¿verdad? Los partidos están corrompidos, hay instituciones también corrompidas, ¿verdad? Entonces, no es violencia contra ti porque eres mujer, es violencia porque el que está ahí los que están ahí son una mafia y no nada más dan contra ti, van a dar contra mí y contra todo aquel que quiera cambiarles ese sistema, ¿verdad? Entonces, esa es mi percepción, ¿verdad? Yo solo también, otras preguntas, ¿verdad? Es muy amplio el tema. ¿Cómo pretende usted resolver cuando una mujer en política le haga violencia a otra mujer, ¿verdad? O cuando haga una mujer violencia hacia un hombre, ¿verdad? Es que ese no es el punto. El punto es de que debe estar garantizado. Hoy día los partidos, la mayoría todos fueron designaciones. Eso fue una violencia política, no contra las mujeres, fue contra todo el mundo, ¿verdad? Fue contra todo el mundo. Fueron designaciones en la mayoría de los partidos políticos. Ustedes deberían de estar preocupados por garantizar que haya democracia dentro de los partidos políticos para garantizar el acceso parejo a todo, el que tenga capacidad, no nada más por ser mujer o por ser hombre. Gracias. ¿Quién contra quién? ¿Quién contra quién? Yo le agradezco mucho sus expresiones, las respeto totalmente. Género en el diccionario de la Real Academia. ¿Qué acepción tenía la definición que leyó? Hay muchas. Y yo creo que ese es el menor problema. El menor problema es la definición del género, desde mi óptica. ¿Por qué? Coincido en que no somos idénticos. No lo somos. Pero sí compartimos un mismo género, si le gusta la acepción del género. Somos personas. No importa el sexo. Personas somos todos quienes estamos aquí. Y los derechos ven a las personas. Y los derechos no debieran diferenciar por sexo. De hecho, no diferencian. La cultura genera estas distancias. Ustedes para acá, pero diferencia entre hombres y mujeres, entre mujeres y niños, chicos y de diferente edad, entre mi abuela y mi hija, inclusive hasta en las prestaciones sociales. Si vemos como personas y si nos reconocemos como personas con derechos y con todo el derecho a vivir los derechos, entonces vamos a ver distinto. Yo le diría, ¿qué pasa? Dijo usted, mujeres estaban bienvenidas a la realidad.
Hombres, y siempre hemos estado en una realidad crudísima. Y si se pasa usted a esta realidad, por un ratito, porque para entender la realidad del otro y de la otra hay que ponerse en sus zapatos bajo sus circunstancias. Si no nos ponemos en los zapatos de la otra, si yo no me pongo en sus zapatos no lo entendería. Si usted no se pone en los zapatos de las mujeres, no las puede entender. Y ese ejercicio es necesario para hablar de diferentes realidades. Mujeres y hombres sufrimos violencia. La violencia está en todos lados. Ese sí es un eje transversal, ¿eh? Eso sí es un eje transversal. No deja a nadie fuera, lastimosamente. Pero ¿a quién afecta más hoy en día? ¿Afecta a ciertas naciones más que a otras? Sí. ¿Está más presente en otros estados? Sí. ¿Está más presente en otras comunidades? Sí. Y si nos bajamos, ¿está más presente en los hombres o en las mujeres? ¿Qué tipos de violencia? También hay violencias diferenciadas. Entonces no es que no sepamos de qué va la realidad. Si en esta realidad tenemos cargas adicionales, vemos muchas realidades, todas las que nos afectan, como personas desde el ámbito en el que estemos. Y tenemos que verlas para poder entender el hecho de que la violencia política por razón de género o la violencia política por razón de ser mujer o de ser hombre es distinto. En cuanto a, para garantizar que nos debemos de preocupar de que la democracia se atienda a una meritocracia. Yo creo que la democracia sin duda tiene que ser plural y tiene que ser incluyente. Las formas que deciden los partidos políticos para la designación de sus candidaturas es otro tema y también debe de involucrar una combinación de todos estos criterios. Estoy perfectamente de acuerdo con usted, pero lo que ha pasado históricamente es que pese a que tienen méritos muchas personas, no se les reconocen. Pese a que muchas mujeres han trabajado en la política para que se ganen elecciones, se les ve como las que buscan los votos, pero no las que van a ir enfrente con la propuesta política. Se vale hacer un círculo, se vale girar, se vale movernos del espacio, se vale crecer y se vale merecerlo, por supuesto, eso es lo ideal. Lo que no se vale es que mereciéndolo o no, por el hecho de ser mujer, no estés en ese círculo, porque no te ven en él más que como un factor de generar victorias para otros. Eso es lo que no se ha valido y por eso se buscó generar engranajes, ¿no? Si hay violencia de hombres contra hombres, de mujeres contra mujeres, es violencia. Si entre géneros hay violencia por el hecho de ser hombre o por ser mujer, es violencia por razón de género. Si la violencia se comete porque usted es hombre o porque yo soy mujer, es una violencia por razón de género. Si en la política hay violencia contra un grupo de hombres o de mujeres, también estamos en un ejemplo de violencia política por razón de género. ¿Por qué hablamos de la violencia política y por razón de género y la identificamos como sinónimo de violencia política contra las mujeres? Porque las mujeres no estamos incluidas en la política de manera activa y porque este tipo de violencia, que es una causa de reconocimiento justamente de discriminación contra un grupo de la sociedad, un grupo mayoritario de la sociedad que somos las mujeres, pues requería una política pública. No que no requiera atención la violencia política que se ejerza con los hombres. Sí, también se debe de atender. Pero hoy estamos hablando de la violencia política que se ejerce mayoritariamente contra las mujeres. Respeto muchísimo, muchísimo sus puntos de vista. De hecho, me gusta que los haya expresado. Son necesarios que se expresen. Es mejor dialogarlos a no poderlos dialogar y entonces mantener como si fuéramos esto, dos grupos encontrados. No somos ni podemos seguir siendo grupos encontrados. En una sociedad como la que nos llama hoy a dar lo mejor de nosotros y en un sistema político que merece mayor participación, no podemos seguir siendo dos puntos de encuentro que no transitan. Muchas gracias. Igual
cual suscribo como mío la participación. A ver, sí es muy importante el entenderlo y la visión. Igual respeto mucho su punto de vista. Es parte de estos procesos que incluso nosotros nos tuvimos que hacer en la firma, en esa mesa multidisciplinaria donde pasamos de repente los asuntos y cuando los mapeamos y vemos los extremos, tuvimos que hacernos muchas de estas preguntas, por supuesto. Fíjese que yo en el libro no quise entrar a la diferenciación de alguna manera conceptual del género, porque me tenía que meter a cuestiones de no nada más hombres y mujeres, asexual, bisexual, transgénero, una subclasificación infinita. Mi intención en el libro fue hablar de hombres y mujeres, de varones y mujeres, que tenemos lo mismo, somos un género que somos humanos, ¿no? Aquí lo importante es lo siguiente. Por eso incluso en el libro, claro que hablo que la violencia de género incluso podría ser contra los hombres, o sea, podría haber violencia de género contra los varones. ¿Cómo podría haber violencia de género contra los varones? Si se le cargara algún estereotipo y decirle, a ver, tú como varón tienes esta característica y luego entonces no puedes ser candidato, tú nada más estás bueno para esto, para cargar bultos de cemento, pero no te da la capacidad para ser candidato. Podría ser violencia política por razones de género contra el hombre, ¿no? Aquí lo interesante es que no podemos negar. Fíjense, me hizo recordar que alguna vez en un foro también escuché en alguna definición de la Real Academia de la Lengua que decían, qué curioso, de la Real Academia de la Lengua, ¿y cómo está compuesta la Real Academia de la Lengua? Con puros viejitos varones, ¿no? Entonces decía, la opinión de entrada es de puros varones, ¿no? Entonces dije, wow, yo no lo había visto así. Y lo que no podemos negar es que ahorita hay un efecto de la ley de péndulo en el posicionamiento y reconocimiento de los derechos de la mujer, inminente, necesario, dada esa necesidad que hay de salvaguarda de los derechos de la mujer, se necesita una tutela específica y una protección especial. Tenemos que llegar al grado de madurez social, de un poco, extrayendo lo que usted decía, de no distinguir si hay una violación a hombres o mujeres. Cuando hay una violación a los derechos humanos, cuando hay una violación a las personas, entonces poder actuar. Pero hasta en tanto lleguemos a ese grado de madurez que podamos soltar este posicionamiento especial de la mujer y todos realmente tengamos las mismas oportunidades, hasta ese momento tenemos que seguir ahorita posicionando los derechos para generar una cultura, porque viene desde el origen, viene desde las familias, viene desde la principal división la tenemos nosotros con nuestros hijos o nuestras hijas. Les establecemos roles, les cargas, estereotipos. En el momento en que se garantice todo igual, hasta el mejor ejemplo que yo manejé siempre y que me tocó vivir fue el sismo de la Ciudad de México. Ahí, en el sismo de la Ciudad de México, yo vi actuando a hombres y mujeres, ¿sí?, como podían, sin distinguir si eran hombres o mujeres, y rescatando debajo de los escombros, sin distinguir si era hombre o mujer, y con sus diferencias fisionómicas, anatómicas, de fuerza. Había mujeres que cargaban más cosas que los propios hombres, pero porque ellas querían hacerlo. Todos tenían la misma oportunidad, el mismo derecho, la misma posibilidad. Cada quien hacía lo que podía, sin distinguir. Entonces, creo que sí es importante entenderlo, distinguirlo y caminar, transitar hacia ese efecto de decir cualquier transgresión a los derechos de una persona, independientemente de si es hombre o mujer, se tiene que tutelar, pero no es algo que podamos mágicamente posicionar, tenemos que mucho trabajo. Entonces yo también celebro el que sus dudas, celebro sus inquietudes. Ojalá con esto pueda yo colaborar en si siguen sus inquietudes, tenga más elementos como para arribar a una convicción más sólida con todos, analizando todas las circunstancias, porque no es un tema fácil, pero es un tema que nos involucra a todos, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de pasar a nuestras palabras de cierre por parte de nuestro consejero presidente, quisiera agradecer la presencia de la magistrada Claudia Valle de las 8, quien se tiene que retirar por una razón profesional, una audiencia de delegatos. Muchísimas gracias por su presencia, señora magistrada. Que se vaya la magistrada, le pedimos nada más para hacer la toma de la fotografía y continuar con el evento. Entonces invitamos a los consejeros y consejeras a que nos acompañen al frente, también al secretario. Lo bueno es que como estamos en vivo podemos hacer un ajuste en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la magistrada presidenta, gracias por su presencia. Muchas gracias, en cumplimiento del deber. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, invitamos a tomar de nueva cuenta nuestros lugares. Y de esta manera, pues agradecer la participación de las y los integrantes del Presidium en esta presentación del libro. Y ahora me permito invitar al consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, al doctor Mario Alberto Garza Castillo, para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Voy a ser muy breve. Primero que nada, permítanme una vez más, a nombre de esta institución, Comisión Estatal Electoral, dar la bienvenida a los panelistas, sobre todo al presentador, al maestro Rafael Elizondo Gasperín. Gracias por su disposición. Y también decirle que evidentemente valoramos mucho la presentación de este tipo de obras en la medida en que estamos en un proceso electoral, pero no menos importante, estamos también en un proceso permanente de difusión y, como bien usted lo dijo, de divulgación de los valores y sobre todo de la elucidación y objetivación, más que visibilización. Yo sé que se ha utilizado demasiado el término visibilizar en términos de poner a la luz pública la problemática de la violencia de género. Yo creo que este libro aporta algo más, de acuerdo a lo que bien hicieron los presentadores y el propio autor, a objetivar un problema, es decir, la manera en cómo hay una relación causal que desafortunadamente hemos visto en los procesos de democratización. No quiero decir, como dicen algunas personas, son los excesos de la democracia. No, creo que la democracia es buena, pero la democracia trae efectos diferenciados. Y como decía Samuel Huntington, cuando las instituciones y la dimensión normativa no están al alcance del desarrollo político en los procesos de movilización, ya sean revoluciones, ya sean guerras civiles, o ya sean procesos de movilización de nuevos estratos sociales, como en este caso es la movilización, el proceso de integración mucho más efectiva de las mujeres, pues evidentemente esto puede traer consecuencias que se derivan en este caso, y es creo que la relación causal que hace el libro en violencia política contra las mujeres, que es algo muy desafortunado. De ahí la pregunta de tomarnos en consideración este libro, la pertinencia de leerlo, para ver justamente estas tres dimensiones y asignaturas pendientes que tienen que ver con los grados de desarrollo y diferenciación estructural e institucional y normativa para integrar efectivamente a este estrato tan pertinente y tan importante de nuestra sociedad. Este grado de desarrollo en términos del ejercicio de la acción pública de las diferentes autoridades administrativas en el proceso de construcción, de diseño, de implementación y de evaluación de políticas públicas, y sobre todo, junto con ello, llegar a un grado que creo que es lo más importante y lo más estructurante, pero que seguro estoy, desafortunadamente nos llevará más tiempo, llegar a un grado de desarrollo sociocultural, donde tampoco las cuestiones semánticas sean una cuestión, sino que
las cuestiones reales se vayan disipando a partir del desarrollo sociocultural. No olvidemos que estamos en un país que desde su fase postrevolucionaria y prerrevolucionaria vive violencia política, hay que reconocerlo en todas sus dimensiones. Desafortunadamente en este país ha habido magnicidios, se han asesinado candidatos, casi a punto de realizarse las elecciones, si mal no recuerdo, un estado vecino hace un par de sexenios, un sexenio. Es decir, estamos inmersos en un proceso de que todavía no hemos logrado consolidar la democracia en términos de regulación del conflicto político electoral, en términos de integración política. Gracias, maestro, por esta aportación que tiene procesos de conceptualización y aportaciones heurísticas para comprender mejor las particularidades de la violencia de género. En esta Comisión Estatal Electoral haremos mucha difusión, lo tendremos en nuestra biblioteca y estaremos siempre dispuestos y atentos a la evolución que le vaya dando el tema, al sistema de fuentes que usted, por lo que escuché, sistematizó, valga la redundancia, en función de los más de 50 casos que se esgrimieron aquí. Le agradecemos mucho, y a todas y a todos ustedes, a los medios de comunicación, a los representantes académicos y representantes de partidos políticos, gracias por su presencia. Muy buenas tardes. Invitamos al doctor Garza Castillo, agradeciéndole este mensaje, lo invitamos a hacer entrega de un reconocimiento al autor, al maestro Rafael Elizondo Gasperín, por esta participación en la presentación del libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México. Muchísimas gracias. Gracias también a la maestra Miriam, al maestro Alfonso. Y de esta manera es como concluimos este evento. Les comentamos que tenemos ejemplares del libro disponibles para quienes deseen adquirirlos aquí en el lobby de la sala, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que se enteren de nuestros eventos CEENLMX y utilicen el hashtag Mi Voto Decide. De esta manera concluimos la presentación del libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México. A nombre de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, agradecemos a todas y todos su presencia, a quienes aquí estuvieron y a quienes siguieron la transmisión. Soy Armando Cavazos, que tengan una excelente tarde. Gracias.